Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, ¿en qué delito quedamos ayer, doctores? Hoy vamos a continuar con el suministro de formulación ilegal a deportistas. A deportistas. Ujú. O sea, 380. Sí. Léelo, por favor, Dana, ya que ¿sí lo tienes ahí a la mano? 380, sí. Dice, el que sin justificación terapéutica y con la finalidad de aumentar las capacidades deportivas, ya sean físicas o psicológicas, o modificar los resultados en competencias, suministre o administra a un deportista profesional o aficionado que participe en competencias deportivas alguna sustancia o método calificado como prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje o por el ordenamiento jurídico o lo induzca en el consumo, incurrir en prisión de 24 a 72 meses y multa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A las sanciones previstas en el artículo 379 quedará sujeto el profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o personal de apoyo del atleta que en ejercicio de ellas, sin justificación terapéutica y con la finalidad de aumentar las capacidades deportivas, ya sean físicas o psicológicas, o modificar los resultados en competencias, realizará las conductas previstas en este artículo. Las penas aumentarán hasta en la mitad cuando, primero, la conducta recaiga sobre un menor de edad. Segundo, cuando se realice mediante engaño o coacción. Tercero, el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad. O cuarto, se realice en un escenario. Vale, ese acorde, ¿dónde lo está leyendo? ¿La página del Senado? Listo. Sí, señor. Sí, ya lo eché acá. Sí, de la Secretaría del Listo, Senado. mami, chao. ¿Esa, de la página del Senado, Dana? Sí, señor doctor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, nótese que la mayoría, este artículo tuvo una reforma hace poco, ¿cierto, Dana? Sí, fue modificado por el artículo primero de la Ley 2083 del 2021. Exacto. Entonces, es un artículo que acabó de tener una reforma y adicionó muchos de los ingredientes que tenemos en nuestros códigos. Entonces es bueno tener la actualización de este artículo porque en la mayoría de códigos no aparece esa actualización. ¿Qué se castiga básicamente? Pues esta norma castiga a esa persona que sin tener ninguna formación en medicina o en alguna de las profesiones relacionadas con la salud, pues le suministra ilegalmente o induce al consumo de drogas o medicamentos que produzcan dependencia, lógicamente, a un deportista, pero ya sea que ese deportista sea profesional o ya sea que ese deportista sea aficionado. Pues en aras también lo consagra la norma a aumentar su rendimiento físico, su rendimiento deportivo. Como sujeto activo, pues tenemos un sujeto activo indeterminado, cualquier persona puede llegar a cometer este delito, pero como sujeto pasivo sí tenemos que la persona a la cual se le suministra o a la cual se le incentiva el consumo de alguna sustancia que genere dependencia, pues tiene que ser un deportista. Esto es, un deportista aficionado o un deportista profesional. Esta conducta se concreta en algunos verbos alternativos como el suministrar o inducir. Suministrar podemos asimilarlo como proveer o entregar y el inducir a estimular, promover, de pronto incitar ilícitamente, lógicamente, el consumo de cualquier sustancia que llegue a producir una dependencia. Este es un delito de mera conducta, excluye la modalidad de tentativa o es dispositivo amplificador de tipo de la tentativa. Entonces, una distinta, Dana, que nos lea por favor el artículo 381 que se denomina suministro al menor. Espérenme a ver, yo escojo quién. Marcela. Buen día, profe. Artículo 381, suministro menor. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que suministre, administre
o facilite a un menor droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla, incurrirá en prisión de 96 a 216 meses. Bueno, perfecto. Antes de empezar a estudiar este delito de manera amplia, valga acotar lo siguiente. Este delito nace como consecuencia de la protección estatal que le debe suministrar a los menores acorde con el artículo 44 de la Constitución. Entonces, ya sea Marcela o Dana, que son las compañeras que nos han colaborado con la lectura del articulado, remitámonos al artículo 44 de la Constitución Política, en el que se consagran los derechos de los niños. ¿Qué nos dice ese artículo 44? Dana. El artículo 44 dice, Deme la cámara, Dana, por favor. son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia, dos de ellas, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral, económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico, integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. El derecho de los niños prevalece sobre los derechos de los demás. ¿Qué dice la última parte, Dana, por favor? El derecho de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, acorde con esa última parte del artículo 44, si nosotros le damos como una interpretación a ese artículo 44, en esa última parte, pues inicialmente se consagran todos los derechos que están bajo protección del Estado, pero lo último que nos lee Dana es, los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Pregunto, ¿habrá algún derecho que esté por encima, un derecho de otra persona que no sea niño, que esté por encima del derecho de un niño? Esto es, yo tendré un derecho, yo como ya una persona de la tercera edad, tendré un derecho que esté por encima del derecho de un niño. ¿Ustedes qué opinan? Dana, léeme el artículo 33, por favor, de la Constitución. Se denomina inmunidad penal. El artículo 33 dice, Así se denomina, ¿cierto? Inmunidad penal. dice, nadie podrá ser obligado a declarar a su cónyuge, compañero permanente o parientes. Espérame, ¿contra su qué? Contra su cónyuge, compañero permanente o Cónyuge, pariente. cónyuge, cónyuge, no Cónyuge. cónyuge, cónyuge. Dice contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad o primero civil. Bueno, perfecto. Entonces, cuando ustedes lean ese derecho, el de que nadie puede ser obligado a declarar y todas esas figuras que se presentan allá ni contra sí mismo ni contra sus parientes y no de parentesco, un grado de consanguinidad o un grado civil. Ese es un derecho y ese derecho se denomina, mis doctores, inmunidad penal. Así se denomina ese derecho. Vamos a colocar un ejemplo y con un ejemplo entendemos mejor si existen unos derechos que están por encima de otros. Mi hijo llega hoy acá a la casa y me indica que acabo de violar a una niña de 8 añitos. Eso me indica mi hijo. Para tal fin, pues se va a volar, porque la policía lo anda buscando. Se va a volar.
yo le digo, listo, hijo, vete. Él se va. Posteriormente, minutos después, la policía me aborda y me preguntan dónde está mi hijo, si yo tengo conocimiento de dónde se encuentra mi hijo. Yo les digo que no, no sé dónde se encuentra. Tengo la obligación, en virtud de que aquí se atentó contra la integridad, contra la formación libertad e integridad sexual de un menor. Y en virtud de lo que nos leía Dana del artículo, la parte final del artículo 44, tengo la obligación de decir la verdad, tengo la obligación de informar cuál es el paradero de mi hijo, en virtud de que los derechos de los niños priman sobre los demás, y en este caso se trata de un delito que se cometió en contra de un niño, o me puedo escudar en el artículo 33 de la Constitución, en el cual se indica que nadie puede declarar en contra de sí mismo o en contra de un familiar, y en este caso pues es un familiar en línea directa, es un grado de consanguinidad, por cuanto es mi hijo. Entonces me podré escudar o podré utilizar a mi favor el artículo 33 de la Constitución, o para decir mentiras o para no decir nada sobre el paradero de mi hijo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estará un derecho por encima del otro? ¿Estará por encima el 44? ¿Estará por encima el 33? ¿Estarán en pie de igualdad? ¿Qué opinan al respecto, mis doctores? ¿Qué nos dice Karen Astrid Vázquez? ¿Qué más, Karen? Pues Préndame la cámara, Karen, porque no la veo. Ahora sí, Qué Karen. pena. Pero ¿sí entendió el caso, Karen? Tampoco. Sí, señor. Apágame la cámara porque esa señal está pésima. Listo, Karen, la Perdón, escucho. profe. Tranquila. Yo creería que según el artículo 33, no, porque pues nadie está obligado, digamos, a declarar en el primer grado de consanguinidad, y pues este es el hijo del señor. Claro, entonces eso implica, Karen, que el artículo 33 sí está por encima del artículo 44. Sí, señor, pues inclusive usted, antes de que Ana lo leyera, estaba hablando sobre una especie de inmunidad. Sí, es que ese artículo en una constitución que tenga, o sea, una constitución muy completa, cuando uno aborda el artículo 33, está un título que se denomina inmunidad penal. Cuando ustedes escuchen alguna charla o estén leyendo algún libro y traten de esa expresión inmunidad penal, es la consagrada en el artículo 33, inmunidad penal. Pero entonces, Karen, a donde yo voy es que entonces los derechos de los niños no en todos los casos están por encima de los derechos de los demás, porque en el caso del 33, el derecho a no autoincriminarse y no incriminar a los parientes próximos está por encima del artículo 44. ¿Es lo que más o menos entiendo con respecto a lo que me dice Karen? Sí, señor. Vale, perfecto. ¿Quién nos da alguna otra apreciación? Juliana. Buenos días. Yo diría que es el derecho a la no autoincriminación el que estaría por encima del derecho de los niños. Ajá. Si la persona renunciara a ese derecho, es decir, si decide declarar, pues claro que no podría decir mentiras, tiene que decir la verdad. Claro, pero entonces... sería renunciar a un derecho que tiene por constitución. Claro, pero entonces a donde yo voy es que esa expresión que se consagra en la parte final del artículo 4 no es absoluta,
Porque señor. no en todos los casos los derechos de los niños están por encima de los demás. Nótese De que acuerdo. uno de esos casos es el artículo 33 de la Constitución. Ese artículo sí está por encima de los demás. ¿Es más o menos lo que nos quiere dar a entender Juliana? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Nótese, mis doctores, que ese es el caso. Yo no sé si ustedes lo escucharon o si lo leyeron, y si no, pues lo van a leer, de los casos de los hermanos Uribe Noguera. Ese es el caso de los hermanos Uribe Noguera, de Francisco y Catalina Uribe Noguera, que fueron procesados por dos delitos. Uno de ellos es el delito consagrado en el artículo 446 del Código Penal. Entonces, a Catalina y a Francisco los procesan por el delito de favorecimiento. Ese delito de favorecimiento indica el que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible y sin concierto previo ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de tanto a tanto, dice, una pena. Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y pone otra pena. Entonces, en el caso de Francisco y Catalina Uribe Noguera, ellos tienen conocimiento que la policía está buscando a Rafael, porque al parecer Rafael se encuentra involucrado en un delito de secuestro y en un delito de secuestro de una niña. Ese es el conocimiento previo que tienen Catalina y Francisco. La policía despliega todo el operativo tendiente a ubicar no solo a Rafael, sino también en el vehículo en el cual utiliza Rafael, y es una camioneta Nissan. Pero los hermanos inician gestiones por su propia cuenta, tratando igualmente de ubicar a su hermano Rafael. Y lo encuentran. Esto es, los hermanos Catalina y Francisco encuentran a Rafael. ¿Y dónde lo encuentran? En el apartamento EQ66, creo que se llama. Y no le informan a la policía. No le informan a la policía que ya encontraron a Rafael. El hecho de no informarle a la policía que ya encontraron al sospechoso del secuestro de una niña, y digo secuestro porque hasta ese momento solo se sabía que se había secuestrado una niña, no más. El hecho de no informarle a la policía que ya habían encontrado a su hermano y que ya habían encontrado el auto, fue tomado por la fiscalía como delito de favorecimiento por encubrimiento o encubrimiento por favorecimiento. Y ese es uno de los delitos que se le imputa y se le acusa a estas dos personas. ¿Cómo terminó ese caso, doctores? Levántenme la mano y me dicen, si saben, lógicamente, ese proceso cómo termina. ¿Alguna persona sabe? Déjeme, yo pregunto. Disciplinario penalmente.
¿Qué nos dice don Ronald Burgos Ortiz? ¿Aló? Hola, doctor. ¿Qué más, Ronald? ¿Usted supo ese caso? Sí lo escuché. La verdad no tengo conocimiento en qué terminó. ¿No sabe No, si no el tengo juez absolvió conocimiento. o condenó? Creo que sí condenó, Listo, pero la Ronald. verdad, le soy honesto, no No tengo tiene certeza, conocimiento. no tiene certeza No, de qué fue señor. lo que pasó ahí. Listo, Ronald, No, señor. A perfecto. pesar de que fue un caso bien Bien sonado, ¿no? relevante sí, y sonado, pero no, la verdad no tengo conocimiento. Vale, perfecto, Ronald, gracias. Bueno, doctor. Vladimir. Buenos días, doctor. Para Rafael Uribe Noguera, él No, yo no aceptó estoy hablando de cargos. Rafael, yo estoy hablando de Francisco y Catalina. Ah, quedaron absueltos. Ah, bueno, sí, porque lo de Rafael él se allanó a los cargos, eso no nos interesa, Sí, se allanó señor. a los cargos, eso no. Pero entonces, para Francisco y Catalina, porque el caso que estamos estudiando es el de Francisco y Catalina, que conocen que su hermano está siendo investigado y que va a ser vinculado a una investigación penal por la probable perpetración de un delito en contra de una menor de edad. Ubican a su hermano con el conocimiento previo que la autoridad lo estaba buscando y no dicen nada. Y el hecho de no decir, de no informarle a las autoridades, lo toma la fiscalía como el delito de encubrimiento por favorecimiento. Pero los hermanos Uribe, bueno, los hermanos Uribe Noguera no, ni siquiera los defensores. Los defensores no hicieron uso del artículo 33 de la Constitución. El juez sí. Si ustedes leen esa sentencia, la sentencia que absuelve a los hermanos Uribe Noguera, porque tal como lo dice Vladimir, ellos fueron absueltos. El juez dice, es que ellos no tenían la obligación de decirle a la autoridad, era su hermano. Era su hermano. ¿Que era una niña? Claro que era una niña. La víctima o la posible víctima hasta ese no se tenía la certeza si la había secuestrado o no la había secuestrado. Hasta ahora estaban en estas diligencias previas y en estos actos urgentes. No se sabía. Pero el hecho de que ellos ya hubiesen ubicado a Rafael, hubiesen sabido dónde estaba y no le hubiesen informado inmediatamente a la autoridad, sino posterior, porque lo hacen es horas después, porque le preguntan a Rafael que qué le pasa y Rafael les dice que se siente un poco mal, que él sí secuestró a la niña, pero que la dejó botada por allá en Chapinero Alto y se siente mal y le da una taquicardia y el hermano Francisco lo lleva a una clínica y allá en la clínica es donde les informa a los policías que ya lo había ubicado, pero lo había ubicado con horas de anticipación, desde antes, muchas horas antes lo había ubicado. Entonces, para la fiscalía, ese no avisarle a la autoridad lo toma como un encubrimiento por favorecimiento, pero el juez dice, no señores, ellos no tenían la obligación de informarle a la autoridad, porque por encima del derecho de Juliana Zamboni estaba el derecho de ellos de no incriminar a su hermano. Entonces coloca en una balanza 33 a un lado de la balanza, al otro el artículo 44 y la balanza se inclina en favor de los hermanos del artículo 33, en uso del artículo 33. Ese caso lo conozco a profundidad porque yo fui el que escribí esa sentencia. Entonces yo fui el que la redacté. Entonces, ese caso. Después salió otro parecido que es el de la hija de la congresista Merlano, de los hijos de la congresista Merlano, que al parecer ayudaron a una fuga o algo así, el de los hijos de Aida Merlano, por allá, pero ese sí ese no lo tuve en mis manos ni lo tengo en mis manos afortunadamente. Pero entonces toda esta contextualización, doctores, viene a que esa terminología o esa expresión consagrada en el último inciso del artículo 44 constitucional, que indica que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás, no es una alocución ni una expresión absoluta, no. Tendrá algunas excepciones y una de ellas es el artículo 33 de la Constitución, conocido como inmunidad penal. Marcela, ¿alguna inquietud? Sí, profe. Digamos, ¿qué pasa cuando es el caso contrario y
Bueno, ¿cuál es el caso contrario? Y el familiar declara en contra, pues, no, digamos en el caso de los Noguera, un ejemplo, que la hermana Catalina hubiese declarado en contra, o sea, no tiene ninguna incidencia, se toma el testimonio normal o... Claro, Marcela, ese Porque derecho, el derecho consagrado en el artículo 33, es un derecho renunciable. Entonces, yo puedo ejercer ese derecho o puedo renunciar a ejercerlo. Esto es, o puedo declarar o puedo quedarme callado. Pero el hecho de que me quede callado no implicará consecuencias penales adversas. O sea, no se me procesará o no tendrá ninguna consecuencia jurídico penal el hecho de no declarar. Pero si lo hago, pues haré uso de la renuncia a ese derecho. Es importante resaltar aquí que el juez tiene la obligación, ojo, el juez tiene la obligación de ponerle de presente ese artículo al testigo. Entonces uno siempre al testigo le pregunta, bueno, esto ya cuando están en el juicio, uno al testigo le pregunta, señor testigo o señora testigo, ¿usted tiene algún vínculo de familiaridad, de consanguinidad o civil con el procesado? Entonces dirá sí o dirá no. En caso tal que diga sí, es mi papá, o es mi padrastro, o es mi esposo, o es mi hijo, uno le tendrá que poner de presente no solo el artículo 3 de la Constitución, sino el 8º del Código de Procedimiento Penal, y le indica, ojo, usted no tiene la obligación de declarar en contra de él en vista de su parentesco. Aún así, sabiendo que no está en la obligación de hacerlo, ¿quiere hacerlo? ¿Quiere rendir este testimonio? Entonces dirá, sí, renuncio a ese derecho, renuncio al derecho a no atestiguar o a no rendir declaración en contra de un familiar próximo. Ah, bueno, entonces ya renunció a su derecho, entonces se procederá a tomarle la declaración. Sino que el artículo 33 es más amplio, no solo cobija las declaraciones en los juicios, sino el hecho de denunciar. Cuando la Corte Constitucional analizó el artículo 33 de la Constitución, le dio un espectro más amplio. No solo es declarar, sino es el deber de denunciar. Entonces, decía ese artículo, hombre, no tenemos el deber de denunciar a parientes próximos, así estén involucrados derechos de niños, porque es nuestro pariente próximo y no se podría casi que incentivar o penalizar el hecho de que tenemos que destrozar una familia. Entonces tenemos que exigirle a un padre o a una madre que denuncie a su hijo por el hecho de que la madre hijo cometió un delito contra un menor de edad. No, ¿por qué vamos a exigirle a una madre que viole esos derechos de solidaridad familiar? Esos son vínculos muy fuertes, porque o si no, eventualmente podrá estar incurso en un delito. Entonces, no. Entonces, siempre cuando analicemos un articulado o algún artículo, ya sea de la Constitución o de cualquier otra norma, de pronto pueden haber la consagración de algunas excepciones. ¿Listo, Marcela? Emperatriz, la escucho. Buenos días, doctor. Me remito al caso de San Bonín, de lo que pasó con Catalina y Francisco, que como siempre, pues yo no creo mucho en los medios de comunicación a medias, pues se dio a conocer fue que no lograron comprobar la participación de ellos, pero nunca se hizo mención que el juez, o sea, el juez los absolvió, pero nunca se hizo mención de que había acudido a ese artículo 33. Sí, lo que pasa, Emperatriz, es que primero los periodistas no son abogados. Segundo, no son abogados penalistas. Y tercero, en ocasiones, casi siempre, y en esto en materia penal, pues los periodistas dan la información de manera como muy parcial o muy superflua. Entonces, y tienden casi que a desinformar. Pero ya cuando uno analiza el caso, y ustedes lo pueden hacer, de pronto más tarde les comparto la sentencia, para que la lean, aunque es una sentencia extensa, más o menos una sentencia de unas 90 hojas, se van a dar cuenta que se hace ese análisis, se hace un análisis constitucional. Antes de hacer el análisis penal, se hace el análisis constitucional. Y en lo atinente a ese delito, solo se dice, ellos no tenían la obligación. Y si no tenían la obligación, quedan absueltos, a menos de que se hubiese comprobado que ellos le ayudaron a escaparse o qué sé yo, pero ni siquiera porque Francisco le dice a la fiscalía, mire, aquí está Rafael, está aquí en una clínica, él está acá, antes le ayuda, les ayuda, va con la policía al apartamento de EQ66, les ayuda a abrir la puerta, ayuda a que encuentren el cadáver de Juliana.
Entonces él antes colabora, pero el hecho de que les haya informado a las autoridades horas después dónde se encontraba su hermano, porque se encontraba en la clínica del Nogal, creo que estaba, entonces lo dan como un posible favorecimiento, pero no, ni siquiera, es más, si nunca lo hubiese hecho, si nunca lo hubiese informado, tampoco hubiese sido ningún delito. Creo que lo recluyeron fue en la Montserrat, si no me Y equivoco, primero en el porque... Nogal y después Ah, sí, mandaron sí, para sí, la cierto. Montserrat, porque es que al parecer él tenía Ujú. una, Una un afección infarto. mental. Ah, Él ya. tenía un infarto, por eso lo llevan al Nogal, pero no, él tenía, era una cuestión de una sobredosis de droga, y entonces ahí es cuando lo llevan a la otra. Ujú. ¿Qué nos dice Marcela? No, al primero lo llevan a la Montserrat y después al Nogal, fue al revés. ¿Qué nos dice Marcela? ¿Alguna otra acotación? Marcela se fue. Pero bueno, entonces todo este carretazo, pues, viene a que los menores de edad están consagrados bajo una protección especial, acorde con lo señalado en el artículo 44. Y en virtud del desarrollo de esa protección especial, mis doctores, pues nace este delito a la vida jurídico-penal colombiana. Se introduce o se agrega o se adiciona este artículo a nuestro ordenamiento penal, y es el artículo del suministro al menor. Y básicamente se protege eso, los derechos fundamentales de estos menores que se les suministra, se les administra o se les facilita una droga que produce dependencia, o se induce a los menores a utilizar esa droga. Como sujeto activo del delito, tenemos, mis doctores, que este es un delito de sujeto activo indeterminado. Esto es, cualquier persona puede cometer ese delito. Como sujeto pasivo, hay que tener en cuenta, doctores, que esa acción, ese hacer de esta persona, del posible o del eventual perpetrador del delito, pues recae sobre ese grupo especial de población que es más vulnerable. ¿Cuáles son? Los niños. Y cuando hablamos de niños, pues hacemos alusión a los menores de 18 años. Entonces, es sobre ese especial grupo de la población o ese especial grupo de la sociedad. ¿Cuál? Los niños. Porque por eso se denomina, pues, suministro al menor. Ese delito trae consagrados 3 verbos alternativos, cuáles son suministrar, administrar o facilitar. A suministrar lo podemos asimilar a proporcionar, al administrar podemos asimilarlo a dosificar, y el facilitar es como el hacer posible. Este delito de suministro al menor, mis doctores, es un delito de peligro y por tanto no admite el dispositivo amplificador de tipo de la tentativa. ¿Preguntas al respecto? Listo. Entonces nos remitimos, mis doctores, al artículo 382. Ojo, 382. ¿Qué nos indica ese artículo? De tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. ¿Qué nos indica ese artículo 382? Alguien que por favor le dé lectura a ese artículo. Marcela, la escucho. Artículo 382. Tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Tuvo una modificación y el nuevo texto es el siguiente. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, tenga en su poder, desvíe del uso legal a través de empresas o establecimientos de comercio, elementos o sustancias que sirvan para el procesamiento de cocaína, heroína, drogas de origen sintético y demás narcóticos que produzcan dependencia, tales como éter, etílico, acetona, amoníaco, permanganato
carbonato liviano, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, diluyentes, disolventes, sustancias contempladas en los cuadros 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas contra los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y las que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, así como medicamentos de uso veterinario, incurrirán prisión de 96 a 180 meses y multa de 3.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Gracias, gracias Marcela. Entonces, nótese mis doctores que en este delito lo que se sanciona es el tráfico y el tráfico ilícito de lo que conocemos como los insumos. Estos insumos que se utilizan para la fabricación o para la elaboración de sustancias psicoactivas. Entonces, eso básicamente es lo que se sanciona en este delito. Cuando se analiza un caso por esta conducta punible, es bueno remitirse a algunas resoluciones que unifican esa normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos. ¿Por qué? Porque algunos de estos insumos se utilizan con fines industriales o con fines médicos o con fines farmacéuticos. Entonces debe existir una regulación en esa materia. Entonces se debe remitir el analista jurídico a esas resoluciones o a esa normatividad que regula el control de estas sustancias o de estos productos químicos. Hablamos de un sujeto activo indeterminado. Cualquier persona puede cometer este delito. Como sujetos pasivos de la misma sociedad, trae unos elementos materiales este delito. ¿Cuáles son? Dice allá, elementos o sustancias que sirvan para el procesamiento de cocaína, heroína, drogas de origen sintético y demás narcóticos que produzcan dependencia. Para allá, como a manera de ejemplo, podemos consagrar o se utilizan el éter, la acetona, el amoníaco, el permanganato de potasio. Son algunas de las sustancias que se utilizan para el procesamiento de sustancias estupefacientes o alucinógenas. También este artículo nos habla que se deben tener en cuenta esas sustancias contempladas en los cuadros 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas sobre los estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Entonces es bueno también remitirnos a esa convención y observar cuáles son las sustancias que se contemplan en los cuadros 1 y 2. Y por último, pues el concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes. Adicional a ello, mis doctores, también se consagra algunos medicamentos de uso veterinario. Ojo, siempre y cuando, lógicamente, no se cuente con la autorización legal o con el permiso estatal para la utilización de estas sustancias. Este delito trae consagrados, mis doctores, varios verbos, lo que se denominan verbos alternativos. Entonces nos habla de introducir al país, ingresar básicamente, o traerlo, importar al territorio nacional, sacar del país, que es exportar, transportar, que es trasladar de un lugar a otro, tener en su poder, que es estar en posesión de esa sustancia, y desviar del uso legal. Esto es, para las personas que tienen la autorización legal de la utilización de estas sustancias, pues hacer un desvío, ya sea total o parcial de la sustancia y cambiar su destinación. Entonces es bueno tener en cuenta todas estas consideraciones con relación a ese delito. Es un delito, no admite la modalidad de tentativa.
Entonces, esas consideraciones. Artículo 383, porte de sustancias. Se denomina así, porte de sustancias. ¿Quién le da lectura al artículo 383? Que no sea Marcela. Que no sea Marcela. Dana, por favor. Porte de sustancias, artículo 383. Dice, porte de sustancias. El que en lugar público o abierto al público y sin justificación porte escopolamina o cualquier otra sustancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Escopolamina. Bueno. O cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas, incurrir en prisión de 16 a 36 meses, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor. Vale, perfecto. Nótese que aquí se habla de una sustancia, de la escopolamina, y también se hace relación, doctores, a sustancias similares. Pero básicamente lo que se castiga, mis doctores, en este delito es el hecho de poseer o el hecho de llevar consigo, ya sea en un lugar público o también se puede presentar en un lugar abierto al público. Esa clase de sustancias, cita el artículo la escopolamina, o sustancias similares, que pues, lógicamente se utilicen de manera ilegal. ¿Por qué? Porque es que el uso de esta clase de sustancias, mis doctores, dejan a la víctima como en una situación de inferioridad, o hace que la víctima pierda esa capacidad de reaccionar, o en ocasiones también puede perder esa voluntad de oposición. Aunque estamos hablando de relacionados con estupefacientes, acuérdense cuando estábamos tratando estos delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, que por allá un articulito decía que acto sexual o acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Entonces, indicábamos por aquel entonces que uno puede poner en incapacidad de resistir a la víctima mediante la ingesta o el suministro de alguna de estas sustancias. Pero acá lo que se castiga no es el consumo, no, o darle a la víctima esta droga para que la consuma, no. Lo que se castiga es precisamente solo el hecho de portar esa sustancia. Y esa sustancia habla el artículo de escopolamina o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a la persona. Indefensión. Una pregunta, me surge un caso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a colocar un alumno como ejemplo. Ulises, ¿está en clase o no? Sí, señor, aquí estoy. Muy bien, Ulises. ¿Qué pasaría, Ulises? Si yo digo, hombre, Ulises, qué bueno conocerlo un día de estos, mañana o pasado mañana, o siendo visionario en una semana, qué bueno conocerlo personalmente, tomémonos un whisky. ¿Se toma un whisky? Ulises dice, claro que sí, profesor, y me acepta un whisky. Yo no tomo, porque ese día estoy bajo algún tratamiento médico, o qué sé yo. O soy abstemio, aunque abstemio y abogado, eso casi que es incompatible. Pero por alguna razón no tomo, pero le brindo algún licor a Ulises. Y Ulises le dice, profesor, 1 o 2 y me retiro. Y yo le digo, hombre, no, venga, otro, y otro, y otro, y otro. Y resulta que los 2 tragos se convierten en 2 botellas. Y Ulises queda en un estado de indefensión precisamente por el efecto de la sustancia alcohólica. Y o sea, lo dejo en ese sitio, en la tienda, en el bar, en donde ustedes se imaginen. Lo dejo y me voy. No hago absolutamente nada más. Ojo que no estamos hablando de escopolamina ni ninguna sustancia
similar, sino estamos hablando de alcohol, que es una sustancia legalmente Permitida, permitida. sí, correcto. Pero simplemente lo dejo ahí, abandonado a su suerte, porque yo no consumí ninguna sustancia, ninguna bebida alcohólica, ni ninguna sustancia estupefaciente, lo dejo ahí y me voy. Y Ulises sale en un estado deplorable y pasa un carro y lo atropella y lo mata. La pregunta que me asalta es si yo tendré alguna responsabilidad en el orden penal. ¿Qué opina Ulises? Como está planteado el problema jurídico, inicialmente yo podría decir que no existe una responsabilidad penal, porque existe el libre albedrío. Ulises hubiera podido decir, no, yo no tomo, muchas gracias. O no tomar licor, sino haberse visto en un café, por ejemplo. Entonces existe la capacidad de decisión por parte del afectado o víctima en este caso. Segundo, en el momento en que sucedieron los hechos, no estaba acompañado. Este es un análisis propio subjetivo, ¿no? Falto de conocimiento todavía, pero en mi percepción logro entender que no existe una responsabilidad penal. En lo moral podrá que sí, pero pensaría que en una responsabilidad penal no, porque primero fue una sustancia legalmente permitida. Segundo, hubo consentimiento por parte de la víctima en este caso. Desafortunadamente sufrió un accidente, pero no fue causado por el agente externo, digámoslo así, que en este caso es el doctor. Y esa es mi opinión. Pensaría que no existe una responsabilidad legal ahí. Cosa diferente, por ejemplo, es que Ulises hubiese sido diabético, el doctor Nelson conociera que era diabético y que no podía consumir licor y que sabía que podía tener unos efectos secundarios. Ahí en ese caso podría potencialmente pensar en una responsabilidad, pero en este caso como está planteado, pensaría que no. Gracias, Ulises. Gracias, doctor. ¿Alguna otra persona que tenga otra idea u otra opinión con relación a ese caso? Marcela. Profe, es que yo tengo una pregunta, pero no es del caso. Sí, cuénteme. ¿Puedo? Claro. Es que yo ayer pues vi una noticia. Realmente no he tenido el espacio de investigar bien, porque pues, como decíamos hace un rato, los medios de comunicación, pues digamos que no son especialistas, los periodistas no son especialistas en muchas cosas. Digamos nosotros ya que entendemos ciertas cosas, pero pues hay personas que realmente no. Y daban una noticia acerca de una pareja que hace 9 años los cogieron con droga ingresando a Beijing, creo que fue. Entonces hablaban acerca del acuerdo de repatriación. Entonces me surgió una duda. El señor está condenado allá a cadena perpetua. Si, digamos, o sea, ¿es viable o se puede hacer ese acuerdo de repatriación sabiendo que acá no existe la cadena perpetua? O sea, sabiendo que no existe la cadena perpetua, ¿qué pasa? O sea, acá no es... La o pregunta, sea, ¿cuál es? Profe, la pregunta es si ellos, o sea, logran, digamos, someterlos a ellos al acuerdo de repatriación para que paguen la condena acá en Colombia. Claro, pero la condena, ¿quién la impone? Allá en ese país. Ah, listo. Entonces aquí no está la pena perpetua, aquí la cadena perpetua no está, pero sería darles un premio, decirles, mire, le vamos a dar un premio, pague esa condena de allá, pero páguela aquí. ¿Sí? Eso es, páguela acá, pero pague la condena que le impuso China. La condena que le impuso el gobierno chino, páguela en Colombia, como un beneficio, un regalo, un premio, algo así.
Sí, pues es que la idea es, digamos que ellos, por temas de estar cerca de la familia y eso que era lo que decía ayer la familia cuando la entrevistaron, entonces es que ellos puedan pagar esa condena acá. Pero la pregunta que yo me hacía es eso, si acá, o sea, no está lo de la cadena perpetua. No, pero es que la pena no la impuso Colombia. Entonces aquí estarían, lógicamente, en Colombia no existe la cadena perpetua, pero estas personas estarían purgando es una pena impuesta por otro país en donde sí se admite la cadena perpetua. Entonces sí se puede, claro que sí. Claro que sí se puede porque simplemente nosotros vamos a servir de lugar en donde van a pagar la pena impuesta en otro país. Ok. Venga, Marcela, ¿y usted no se ha puesto a pensar lo siguiente? ¿Esta pareja no pensó en la familia cuando se fue para Beijing con droga? Pues obviamente Mire, no. mire lo que pasa con los Creo que delincuentes piensen en en Colombia. eso. Lo que pasa con los delincuentes en Colombia es lo siguiente, que los delincuentes utilizan a la familia cuando ya estén condenados. Entonces, al final llega la señora o la dama y dice, mire, señor juez, yo soy madre, cabeza de familia, y tengo 50 hijos y por todos velo. ¿Y por qué no pensó en eso antes de cometer el delito? Siempre piensan en los hijos cuando los condenan, pero no piensan en los hijos cuando están cometiendo el delito. Mire, señor juez, que yo veo por mi mamá, que mi mamá es una señora de la tercera edad y yo lo voy a comer. ¿Y por qué no pensó en eso cuando estaba robando, extorsionando, matando? ¿Por qué no pensó en su mamá? Y ahora sí va a utilizarla como caballito de batalla para que el juez se enternezca o se conmueva con esa situación tan crítica de personas. En eso, bueno, aunque no podemos dejar nuestra condición humana, pero en eso no toca como a veces, o el delincuente aboga por los derechos suyos, pero no pensaba en los derechos de la víctima cuando estaba cometiendo el delito. Entonces son cositas, aunque eso ya es medio, eso ustedes lo estudiarán, que es una tesis que trae un doctrinante alemán que se denomina Gunther Jacobs, que se denomina la teoría del enemigo, así se denomina, la teoría del enemigo. Pero bueno, ahora sí, Marcela, ya hemos hecho eso, pero cuénteme, hablando del caso en que usted emborrachó a esta persona, entonces ya fue Marcela la que la emborrachó, pero Marcela no consumió ninguna bebida alcohólica y la dejó ahí a su suerte, abandonó el lugar y esta persona sale y precisamente por ese estado en que se encontraba, pues la persona pierde su vida porque la atropella un carro. ¿Usted no tendrá ninguna responsabilidad penal, Marcela? Yo pienso que sí. Bueno, piensa que sí, con base Por, en qué artículo del Código Penal, porque es que a veces, Marcela, no es lo que pensemos, sino lo que diga el Código. espera un momento. Sí. Entonces, mientras Marcela busca, voy a escuchar a Juliana. Ya busco el artículo y Bueno, calma mi... yo creería que si bien lo correcto sería no dejar a la persona sola, porque pues es una persona que de pronto queda indefensa, no hay ningún artículo del Código Penal que indique que uno tenga esa responsabilidad. De manera que Bueno, a ver, Juliana. yo no creería Calma, que haya responsabilidad penal. calma, pero ¿usted de dónde saca que no hay ningún artículo en el Código Penal? Eso me indicaría Bueno, que yo que conozca. Juliana ya ha hecho un estudio concienzudo del Código Penal y ha logrado determinar que no. Pues déjeme Yo no, decirle, mi doctora en Juliana, lo poco que, que no, conozco. espere, déjeme decirle, doctora Juliana, que está completamente equivocada y le voy a dar un artículo, pues Okay. como para empezar a hablar el mismo idioma. Ubiquemos el artículo 25, doctora Juliana, por favor. ¿Qué dice ese artículo 25? De hecho, más específicamente en su inciso segundo. Dice, quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o a la ley. Pero digamos, ahí la persona no estaría asumiendo posición de garante. Son Claro que constitutivas, sigue. Pero sigue. bueno, son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones. 1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de
propio ámbito de dominio. 2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. 3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. 4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo al bien jurídico correspondiente. Entonces, ahora sí, pregunto, aquí no se creó una situación de riesgo y no se asumió voluntariamente la protección de una persona en virtud de la materialización del numeral segundo del artículo 25. Yo no lo creería. ¿Mm? Yo no lo creería porque si son dos personas adultas y la otra persona decidió tomar trago Claro. y uno decide no tomar trago, pues no creo que eso implique que uno esté asumiendo esa posición de garante por la otra persona. Respuesta es sí, Juliana, sí asume Es decir, de garante. digamos, hay una persona diabética y uno le dice, oiga, no se coma eso, y se lo come. Claro, pero es que ese no fue el ejemplo que yo coloqué, ¿no? No, yo sé. Cada ejemplo es distinto, pero el ejemplo que yo coloqué no es que la persona, oiga, no tome, y el otro dice, no, sí yo tomo, no. En este caso yo invité a Ulises a tomar y le dije, no, tómese otro, y tómese otro, y tómese otro, y tómese otro, hasta que Ulises tomó gran cantidad de licor, tanto así que quedó casi que en un estado deplorable, en un estado casi de pérdida de voluntad. Y aún así, sabiendo en ese estado en que se encontraba Ulises, lo dejo abandonado a su suerte. Entonces, nótese que los ejemplos son completamente distintos. No podemos asimilar dos hechos como si fuesen iguales. En este caso, yo invité a Ulises, yo lo incentivé al consumo de la botella, de las 2 botellas de whisky que él las consumió solas, y lo veo que está perdido y aún así lo dejo abandonado a su suerte. Y como consecuencia de eso, pues Ulises sale y es atropellado por un auto. Entonces, si ves, Juliana, que los ejemplos son completamente distintos. Ana Ruiz, te escucho. Yo no creería. No, pero la jurisprudencia y la doctrina sobre esto lo consigues, Gunther Jacobs y Claudio Sin lo tratan en sus libros de imputación objetiva, y sí es una posición de garante. Que es difícil ya en materia probatoria, claro que sí, ya será materia probatoria que tendrán que determinarse y probarse todas estas circunstancias, pero que existe posición de garante, sí existe posición de garante, lo que en sus exámenes de estado se denomina la injerencia, y la injerencia es aquel evento en los cuales una persona asume voluntariamente la posición de garante. Asume voluntariamente la posición de garante. Ana, te escucho. Profe, este artículo podría aplicar también en el caso que sucedió aquí en Bogotá, de que el niño llegó a estudiar y no lo dejaron entrar porque no había pagado pensión y el niño lo dejaron en la calle. Todo lo que le pudo haber pasado al niño, ¿se le aplicaría este artículo a la docente que lo devolvió o que Claro lo que sí, sacó, Ana, que no claro lo que dejó sí. ingresar al colegio? Claro que sí, Ana. Ellos asumen posición de garante y más los profesores sobre sus alumnos. Todo lo que le pase a los niños, esa posición de garante es un tema tan hermoso y desafortunadamente tan desconocido que muchas personas obran en posición de garante y no lo saben. Pero miren, mañana, cuando ustedes tomen un transporte público, un taxi o un bus, lo primero que tienen que decirle al conductor es, antes de preguntarle cuánto vale la carrera, es, ojo, usted está en posición de garante, porque ese conductor tiene posición de garantía sobre lo que le pase al pasajero. Ellos tienen posición de garante porque están realizando actividades riesgosas, y una actividad riesgosa o de peligro es la conducción de vehículos automotores. Pero muchas personas, de hecho, o tenemos, los que somos padres de familia, pues es más que lógico que tenemos posición de garante sobre nuestros hijos, pero en virtud de una profesión o en virtud de un hacer por la estrecha comunidad de personas, estamos en posición de garante y no lo sabemos, pero es bueno siempre indagar y auscultar y profundizar en estos temas tan bonitos jurídico-penalmente hablando. ¿Qué nos dice Ulises? Perdón, profe, ¿cómo se vería el caso de Sergio Urrego en ese sentido, por ejemplo? Pero que espérate, ¿cuál es el caso de Sergio Urrego que yo no lo conozco, Ana? El niño que se suicidó porque sufrió de presión en el colegio, bullying por parte de la orientadora de un colegio cristiano. Pero es que, a ver, los profesores tienen posición de garante mientras tanto los niños estén ahí.
estén ahí en el colegio, estén ahí en la institución educativa, pero cuando salen, pues ya si este niño se suicidó en víctima de que los profesores permitieron un bullying hacia ese muchacho, pero ya eso no será asunto del Código Penal y menos en la posición de garante, porque los alumnos están en posición, o sea, los profesores tienen posición de garante sobre sus alumnos cuando estén en la institución educativa. Pero este muchacho lo que hizo casi que fue una omisión por parte de los profesores, una omisión al permitir, pero no al permitir que mataran al muchacho o que el muchacho muriera, sino al permitir una conducta precedente como era el bullying. Entonces, pero es que el bullying se lo hizo la misma rectora y la misma orientadora del colegio. Bueno, es que ese caso no lo conozco a profundidad. Ellas creo que las Los condenaron. compañeros. Entonces, si el bullying lo efectuó la misma orientadora del colegio o la misma del colegio, claro que estamos en el caso de un homicidio culposo. Estaríamos en el caso de homicidio culposo porque se faltó al deber objetivo de cuidado por parte de esos docentes. Ulises. Doctor, teniendo en cuenta el deber objetivo de cuidado, pues quedé un poco preocupado porque entonces nosotros estamos faltando en nuestra cotidianidad a muchos de estos factores. Yo preguntaría, en este caso específico del caso expuesto, si no tiene incidencia, por ejemplo, la impericia, ya que Ulises salió en un estado de ebriedad máximo, donde no podía coordinar motrizmente su cuerpo, y fue a causa de una falla motriz que se resbaló, cayó a la calle o se inclinó hacia la calle y pasó el carro y lo levantó y lo mató. Claro, pero eso sería para desvincular o para no penalizar al que conducía el carro. El que conducía el carro, pues lo atropelló, porque si él venía las normas, pues fue por una causa de Ulises, que se resbaló y se cae. Pero claro, de Ulises, pero nadie sabe que Nelson estaba con Ulises. No, por eso le digo, es que eso ya no es problema del derecho penal, eso es problema del derecho probatorio. Eso es asunto de otra materia. Pero yo digo que aquí no estamos juzgando al conductor del carro, sino estamos juzgando a Nelson, que fue el que le hizo. A Nelson, claro. Claro, entonces, así Ulises se hubiese resbalado y todo, lo que se castiga es que yo debía haber protegido la vida de Ulises cuando lo vi en ese estado, porque yo es el que casi que lo incentivé a tomar, y una vez lo vi en ese estado deplorable, lo dejé ahí. Eso es lo que se me va a castigar, haberlo dejado abandonado a su suerte, indistintamente como haya muerto Ulises. Ojo, yo hago una pregunta, doctor. Si lo matan o lo violan. ¿Cómo? Yo hago una pregunta, doctor. Ajá. Y si Nelson, en su defensa, dice, es que constantemente le dije a Ulises, no tome, ¿sabe qué? ¿Por qué no más bien se va en taxi? Y claro, Ulises, pero ¿qué es lo que pasa? Que usted ya le agrega y le agrega y le agrega, pero sí, claro. En el modo defensa, claro. Claro, pero entonces yo digo es que entendamos el concepto de posición de garante. Ya, ¿cómo defienda usted? Pues ya será uso de sus elementos de prueba o de los testimonios, que primero se tendrá que demostrar esos hechos. Claro. Pero si se demuestra que Ulises, quédese, y Ulises tercamente dijo que no, pues ya no, es más que obvio, porque ya no se tendría que exigir que yo amarre a Ulises y se quede ahí. No. Porque este caso me preocupa. Usted le agregó circunstancias que yo no había dicho en el examen, en el ejemplo inicial. Ojo, mañana, y aprovecho esta acotación de Ulises, mañana todo lo que yo diga en el caso es cierto. Eso se probó y se demostró. Y no necesito que ustedes le agreguen más aspectos o le quiten. Pues para aprovechando eso que está haciendo Ulises, mañana me dirán, profe, ¿y qué pasa si en el caso? No, es lo que está ahí. Y eso se probó y está determinado y se encuentra con todas las pruebas que así lo determinan. No pasó más nada, ni pasó menos. Es eso nomás. En el caso de Ulises, claro, si hay un testimonio que dice, mire, Nelson sí le dijo a Ulises que por favor se quedaran, o que si él lo acompañaba a la casa y Ulises le dijo que no, que él estaba perfectamente, ya, eso desvinculará o ya eso eximirá de la responsabilidad penal de Nelson. Pero yo nunca lo dije. Claro, listo, doctor. Claro que sí. Gracias. Vale, perfecto. ¿Alguna otra
Alocución. Bueno, y Ulises dice que se encuentra sumamente preocupado, pues ya Ulises se despreocupa porque ya Ulises sabe que es adelante. Entonces Ulises ya tiene ese conocimiento, o sea que ya se puede despreocupar. Los que se tienen que quedar preocupados son los que todavía no conocen la figura de la posición de garante, porque les repito, en muchas ocasiones uno obra en posición de garante y no lo sabe, o uno tiene posición de garante sobre alguien y no lo sabe. Entonces ya Ulises ya se despreocupa porque ya adquiere el conocimiento y él va a ser un multiplicador del conocimiento de la posición de garante. Y era bueno hacer esa precisión para que esa figurita ya consagrada en ese artículo 25 quede medianamente clara, aunque sea objeto de su especialización, maestría, doctorado, postdoctorado en Derecho Penal. Pero es bueno tener estas figuras, o por lo menos saber que existen y saber parcialmente cómo tienen aplicabilidad. Claudia, ¿alguna pregunta? Ulises, ¿dejó la mano levantada? Sí, doctor, dejé la mano levantada. Vale. Entonces, mis doctores, aunque apartándonos porque esto fue como un paréntesis que hubo, pues básicamente en ese delito que estábamos en el del porte de estas sustancias, en el del porte de sustancias que se denominó, pues básicamente lo que se denomina es portar escopolamina. El alcohol no, porque es una sustancia legalmente permitida, sino que salió a colación ese caso como para traer o rememorar esa posición de garante. Pero aquí lo que se castiga no es alcohol, sino escopolamina o alguna sustancia similar. Bueno, existen algunos medicamentos que se venden en las farmacias que son como similares a la escopolamina. Por ahí hasta la Activan es una de esas sustancias que me vienen a la mente que utilizan algunos delincuentes ya sea para hurtar o para como delito sexual o algún homicidio, pero en la mayoría de casos es como para el hurto de las víctimas que las dejan en ese estado. Lo emburundangaron, dicen por allá en nuestra cotidianidad, que lo emburundangaron y quedó en ese estado. Entonces, el cargar o el portar o el llevar consigo o el portar estas sustancias es penalizado, y es penalizado con una pena acorde con la ley 890 del 2004. Como sujeto activo de este delito, cualquier persona puede llegarlo a cometer. Como sujeto pasivo, pues es esa persona a la cual se le está suministrando esta sustancia, la escopolamina o la sustancia semejante. Ya ustedes sabrán que la escopolamina se denomina, es un alcaloide, y se obtiene del procesamiento de las semillas de una planta. No me acuerdo cómo se llama la planta científicamente, pero popularmente se conoce como la planta del borrachero. Así se conoce la planta de la cual procesándola se obtiene la escopolamina. Tendrá un nombre científico, claro, popularmente se conoce como borrachero esa planta. Y procesa las semillas y la semilla se obtiene la escopolamina. De hecho, esa escopolamina es como un polvito, es muy fino, es casi que cristalino, es de color blanco, no tiene ningún olor, no tiene ningún sabor. Por eso es que se utiliza y se le suministra a las víctimas en bebidas, porque no cambia el sabor de la bebida, o cambia pero muy levemente. Entonces se utiliza precisamente por esta clase de delincuentes para minar la voluntad de la víctima. Tenemos que tener en cuenta que el porte de sustancia se tiene que llevar a cabo en un lugar público, pues determinado un lugar público como esa zona o ese pedazo de territorio o ese espacio en donde las personas pueden transitar libremente, las calles, o un lugar abierto al público. Y son estos espacios cerrados, pero en los que de manera libre acceden las personas. Los centros comerciales, las salas de cine, los almacenes, las iglesias, las discotecas, los bares, qué sé yo.
Este delito es de mera conducta porque solo se castiga el portar la sustancia, entonces excluye la tentativa. El artículo 384, mis doctores, consagra unas circunstancias de agravación, ojo, unas circunstancias de agravación, pero no para el delito del artículo 383, sino para todos los delitos, ojo, para todos los delitos que consagran los tráficos o los delitos relacionados con estupefacientes, esto es, del 375 en adelante. Entonces, esto es lo que se denominan circunstancias de agravación un poco genéricas para todos los delitos relacionados con estupefacientes, valga acotar desde el 375 en adelante. ¿Qué nos dicen esas circunstancias de agravación punitiva, mis doctores? Alguien que nos lea las circunstancias de agravación. Bueno, entonces venga, yo escojo. Juliana, por favor. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los anteriores se duplicará en los siguientes casos. Primero, cuando la conducta se realice a. valiéndose de la actividad de un menor o de quien padezca trastorno mental o de persona habituada. B. En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores. C. Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud. Y D. En inmueble que se tenga a título de tutor o curador. Segundo, cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse. Tercero, cuando la cantidad incautada sea superior a 1000 kilos si se trata de marihuana, a 100 kilos si se trata de marihuana hachís y a 5 kilos si se trata de cocaína o metacualona o 2 kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola. Entonces, gracias Marcela, Juliana. Entonces, nótese mis doctores que aquí el mínimo, ojo, solo el mínimo de la pena se duplica. Entonces dice allá, o no, lo leía Juliana, el mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará. Ese mínimo se duplicará. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la dosificación punitiva, pues al mínimo lo duplican en caso tal que se configure alguna de estas circunstancias de agravación. El numeral primero, y en su literal A, pues nos habla de valiéndose de la actividad de un menor o de quien padezca trastorno mental o de persona habituada. Esto es como de un adicto a estas sustancias estupefacientes o de una persona sí, que tenga esa dependencia. Acuérdense, mis doctores, en su derecho penal general, de las figuras del autor mediato y del autor inmediato. Entonces les explicaba a su profesora de Derecho Penal que cuando el autor o el agente utiliza a otro como herramienta o como instrumento, pues esa persona que utiliza al otro es el autor mediato. Entonces lo utiliza otro, pero esa persona no tiene voluntad, está o es un inimputable o no tiene dolo, o está bajo un error. Entonces simplemente ese otro es utilizado como herramienta o es utilizado como instrumento. Entonces en ese caso se penaliza a esa persona de atrás, a lo que les enseñaron como el hombre de atrás. Y el hombre de atrás es esa persona que utiliza al otro, le repito, para la comisión del delito. Y ese hombre penalmente se denomina autor mediato. Ojo, autor mediato. Entonces, utilizó un niño para que el niño venda la droga. Ah, bueno, entonces el autor mediato será quien lo utiliza.
o utiliza aún mayor, pero con un engaño. Le dice, mire, lléveme este paquete que contiene unos documentos, y no contaba ningunos documentos, sino portaba era una droga, pues se utilizará ese otro que utilizó como instrumento a otra persona. Entonces, esa es la figura conocida como el hombre de atrás. Eso es lo que se penaliza, pues básicamente, en ese literal A del numeral primero del artículo 384. En el literal B, decimos que la conducta se cometa en centros educacionales, colegios, universidades o similares, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores. Entonces aquí se va a aumentar el mínimo de la pena en virtud del sitio en donde se comete el delito. Si el delito se comete en una universidad o en un colegio o eventualmente en un sitio aledaño a la universidad o aledaño al colegio o cualquiera de otros sitios allá, deportivos, culturales, asistenciales, es como de salud o que tengan que ver con ciencias de la salud. Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud, en inmueble que se tenga a título de tutor o curador para las personas que tienen esta posición, ya sea, esto ya adentrándonos en campos del derecho civil, ostentan esta posición sobre un bien como tutores o como curadores, en el caso de las personas, que la gente hubiese ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin el lleno de los requisitos exigidos por migración para ingresar a nuestro territorio, y ya nos habla después de una cantidad específica. Entonces, mis doctores, ojo con esta circunstancia de agravación que duplica el mínimo de la pena. Ojo, duplica el mínimo de la pena. Julián, ¿alguna acotación? No, señor, se me quedó arriba la mano, ya la... Bueno, perfecto. Doctores, estas son esas circunstancias que agravan todas estas conductas, todas las del 375 en adelante. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, ¿cómo van mis doctores con la lectura de la sentencia para el día de mañana de la doctora Patricia Salazar? Ese silencio me indica que la lectura va como mal. Pero bueno, ojo, porque la lectura, les repito, la lectura de la sentencia va a ser esencial y va a ser fundamental para resolver un caso. Mañana, ya les repito, va a ser un caso y lo tienen que resolver individualmente, es un caso. Podrán hacerlo allá en grupo, pero eso será objeto ya de su iniciativa, pero es un caso en el que se vinculan a dos personas. Dos personas, ya más o menos lo tengo claro. Dos personas van a ser vinculadas y van a ser vinculadas por delito o delitos que ya hemos visto. O sea, delitos desde el artículo 101 hasta el 384. Pero pues, 2 horas es más que suficiente como tiempo para resolver ese caso. Entonces, prosigamos. Artículo 385, mis doctores. Existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje. Artículo 385 del Código Penal. Démosle lectura, por favor. 385. Sofía. Incurrirá en prisión de 64 a 680 meses y multa de 133.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes el dueño, poseedor, tenedor o arrendatario de predios donde, primero, exista o se construyan pistas de aterrizaje sin autorización de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Se no emprendan vuelos aeronaves
investigación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o sin causa justificada, a menos que diera inmediato aviso a las autoridades civiles, militares o de policía más cercana. Tercero, existan pistas o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil que no den inmediato aviso a las autoridades de que trata el literal anterior sobre el decolaje o aterrizaje de aeronaves en las circunstancias previstas en el mismo numeral. Perfecto. Entonces, nótese, mis doctores, ¿este delito qué sanciona? Pues básicamente sanciona esa vulneración de los reglamentos que regulan todo lo concerniente al tráfico aéreo en Colombia. Eso es lo que se sanciona. Pues en lo que atañe a la existencia y construcción de pistas, o también se denominan campos de aterrizaje, que son los conocidos como aeródromos. ¿Existe alguna resolución o alguna normatividad que indica o las cuales se adoptan algunas normas sobre aeródromos, sobre aeropuertos, sobre helipuertos? Y precisamente esa es lo que se sanciona, la vulneración de estos reglamentos. Podemos decir al respecto también que uno de estos problemas que afecta más la seguridad y la soberanía del Estado son el uso de estas pistas clandestinas para el aterrizaje y el despegue de naves, de aeronaves, más que todo aeronaves no autorizadas, básicamente dedicadas al transporte de estupefacientes. Como sujeto activo tenemos, mis doctores, que es un sujeto activo calificado. ¿Por qué calificado? Porque la persona que comete este delito debe tener esa calidad de propietario o de poseedor o de tenedor o eventualmente de arrendatario de un inmueble. Inmueble que se utiliza para esta conducta relacionada con aeronaves. Como sujeto pasivo, casi en la mayoría de ocasiones que se procesan estos delitos, la aeronáutica civil se constituye como víctima. Verbos rectores, pues, bueno, aquí pues trae algunos conceptos este delito, que es aeródromos, aeropuertos, helipuertos sin autorización legal. Y básicamente son esos predios en donde se utilizan o sirven para que aterricen aeronaves, o predios en donde existen pistas o campos de aterrizaje, aún con licencia debidamente otorgada, pero ese dueño omite el deber de informar si en alguna razón que se están utilizando para fines ilícitos o para fines relacionados con el tráfico de estupefacientes. Entonces, esta conducta, mis doctores, se da por varias situaciones. Inicialmente, por la existencia o la construcción de esa pista. Entonces, el hecho de que exista o se construya esa pista sin la autorización por allá de la aeronáutica, pues podrá eventualmente materializarse ese delito. O también se puede presentar, mis doctores, cuando se permite el aterrizaje o el decolaje de aeronaves. A menos que, pues, como dice la norma, se dé el aviso inmediato a las autoridades. Porque el omitir, dar aviso a las autoridades civiles o militares o de policía, pues también sin causa justificada, a menos que sea justificada, que está siendo objeto de alguna presión o de alguna amenaza. Pues el hecho de omitir o el dar aviso inmediato a las autoridades también puede llegar a configurar ese delito. Ese delito es de mera conducta, no admite la modalidad de tentativa, o los verbos rectores no admiten la modalidad de tentativa. Entonces, mis doctores, ya entramos, bueno, la otra semana vamos a ver delitos ya contra
contra la fe pública. Vamos a ver algo sobre las falsedades, que es bueno. Esos delitos de las falsedades, falsedad ideológica, falsedad material en documento público, en documento privado, falsedad ideológica en documento, todos estos delitos los vieron el doctor Edgar, o también los vieron con exposiciones, o ni siquiera los vieron con exposiciones, doctores. Lo que es con las falsedades, solo las falsedades. Doctor, sinceramente, por mi parte, no me acuerdo haberlo visto con el doctor. No, eso no lo vimos. No lo vimos, profesor. Eso no lo Bueno, vimos. entonces, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, falsedad ideológica, todo lo que tiene que ver, falsedad marcaria, todo lo que ver con las falsedades, entonces lo vamos a ver la otra semana. ¿Listo, mis doctores? Entonces, les dejo un tiempito para que acaben de leer la sentencia, dejemos ahí, nos vemos mañana y espero que pasen un resto de día fructífero. Feliz día, Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya se fue. Cuénteme, emperatriz. No, Marcela, profe. Cuénteme, Marcela. Profe, qué pena, es una situación acerca de las horas de mañana, pero no sé si le comento a la señorita monitora para que de pronto, o se lo comento directamente a No, usted. pues coméntemelo de una vez ya. Bueno, qué pena con mis compañeros. Profe, es que yo mañana tengo una cita en el Fondo Nacional del Ahorro a las 11 y pues me la asignaron hace 15 días, pues porque realmente no hay más agenda y es muy complicado. Entonces, no sé de pronto si puedo tener como un poquito más de tiempo para entregar pues el ejercicio. No hay ningún problema, Marcela, no hay ningún problema. Y allá la van a someter a una fila de 2 horas igual, ¿no? Pues las veces que he ido realmente no es tan demorado, porque como es con turno y es una hora fija, pero sí creería que me demoro por lo menos una hora. Vale, perfecto, no hay problema, Marcela. Bueno, profe, no sé si de pronto le envío por interno el pantallazo de la cita. Yo parto del principio de la buena fe. Bueno, profe, qué pena, muchas gracias. Vale. ¿Profe? Sí, Sofía, cuénteme. ¿El caso va a ser fácil? No, Sofía, no va a ser fácil. La verdad, no va a ser nada fácil. Nada fácil. Pero es de delitos que ya hemos visto, o sea, que ya ustedes dominan tremendamente, pero el caso no es fácil. Pero todavía no lo he acabado. Esperemos a ver que de pronto lo pongo un poquito más fácil. Pero no, va a necesitar un análisis. O sea, de pronto las personas que lo lean de primerazo van a decir, no, esto está muy fácil y contestan en 5 minutos, pero eso está mal. Porque eso necesita, de pronto van a encontrar los problemas ya empezándolo a desarrollar, van a encontrar un problema terrible y van a tener que ponerse a investigar a ver cómo se soluciona ese problema. Más o menos así va a ser, Sofía. Profe, no me asuste. No, esto no es para asustarse, sino para estar preparados tanto física como psicológicamente. Listo, les deseo un feliz día. Vale. Feliz día, doctor. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. No parece. Mi doctor, qué pena. Cuénteme. Sí, mi doctor. Lo que pasa es que esta semana estoy de turno tarde y pues
en el primer parcial estoy saliendo más o menos de mi casa sobre las 11 de la mañana a coger la ruta para la empresa. Yo trabajo fuera de Bogotá. Entonces no sé si podría tener la posibilidad de un tiempito extra para poder enviar el trabajo de mañana. No, claro que sí, pueden tener un tiempito extra, claro que sí. O que sí, o sea, antes de la 1 lo envío porque pues a esa hora estoy más o menos llegando al trabajo. Perfecto, Ok, no hay mi doctor, ningún muchísimas problema. gracias.